bendiga grandemente. Quien les saluda, la pastora Marcela Acosta. Y aquí estamos en tu programa Libertadoras de Generaciones. Hoy quiero hablarles del tema la violencia doméstica. Muchas veces hay temas que no se tocan porque tenemos miedo o hay tabúes que nos han retenido a hablar. Pero creo que la violencia doméstica, como el tema que hablamos hace unas semanas atrás, la depresión, es algo fundamental y algo que está sucediendo en medio de nuestra sociedad. La violencia doméstica está aumentando, hay índices altos de cómo está aumentando y cada vez se está notando mucho más en diferentes países, en diferentes naciones. Y esto a veces lo queremos llegar a ver como algo normal, pero no es normal porque la violencia siempre va a perjudicar a nuestra vida, nuestra familia y nuestro hogar. Yo quiero hablarles y dice, comenzando con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo también a la iglesia. Es muy importante lo que el apóstol Pablo habla, hace una comparación de cómo Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí misma, donde le entregó amor, donde la cuidó, y nunca vamos a ver en la escritura que Cristo golpeó o manipuló o insultó a su iglesia. Y acá el apóstol Pablo hace una referencia muy importante, dice: así como Cristo amó a la iglesia, así los maridos deben amar a sus mujeres. Claro que Pablo viene diciendo varios consejos. Aconseja a las esposas, aconseja a los esposos, aconseja a los hijos, pero esto me llama la atención para ponerle base y fundamento al tema que quiero tratar hoy, que es la violencia doméstica, un enemigo que va creciendo, pero que en el nombre de Jesús tiene que comenzar a menguar y derribar esta clase de enemigos que vienen dañando, como dije, primeramente a nosotros mismos y luego a nuestra familia y nuestro entorno. Vamos a comenzar. ¿Qué es violencia doméstica? Violencia doméstica es un patrón que tiene como finalidad controlar a la persona contraria. Lo usan para poder dominar y hacer que la otra persona pueda hacer cosas en contra de su voluntad. La violencia doméstica lleva a que la víctima haga todo lo que se le pide del caso contrario, es decir, del abusador. Entonces tenemos que centrarnos en esto. Esto lo podemos ver en muchas áreas de nuestras vidas, la violencia doméstica, los cuales yo voy a hablar de en tres áreas específicas donde se manifiesta este espíritu, porque obviamente tiene un trasfondo espiritual. Hay un patrón es algo que uno tiene por costumbre hacer. Hay patrones que tienen que ser rotos, patrones que se tienen que desintegrar. Hay patrones en nuestra vida que nos llevan a cosas buenas, pero hay patrones que nos llevan a una decadencia no solamente humana, sino una decadencia espiritual. Cuando mayormente se habla de violencia doméstica, lo vemos en un alto por ciento cuando el hombre maltrata a la mujer. Es verdad, hay casos exclusivos donde la mujer maltrata al hombre, pero son pocos los casos. Mayormente la mujer manipula más al hombre, pero el hombre es el que mayormente trae
una violencia. Cuando la violencia doméstica comienza o hay un patrón en nuestras vidas, tiene obviamente un trasfondo. Personas que han crecido quizás como niños, donde han visto la violencia doméstica como algo normal. Un padre que golpea a su madre, un padre que insulta a su madre, un padre que siempre le ha dicho a su madre que no sirve y enseña de alguna forma a que la mujer no tiene derechos y que la mujer es un objeto en vez de una persona. Entonces, cuando hay padres violentos, cuando hay padres golpeadores, darán a luz hijos golpeadores, hijos machistas, hijos que menospreciarán a la mujer. Claro que todo esto tiene que ver, como yo digo, y podría ir a Génesis 3:15, cuando el Señor habla y Él dice que pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Desde ahí nace todo. Y las tinieblas siempre van a querer deteriorar lo que es la imagen de la mujer dentro de la familia. Entonces, como decía, uno no es golpeador porque me amanecí hoy con ganas de golpear, no, sino que tiene que haber un trasfondo, tiene que haber cosas que hayan marcado. ¿Cuántos niños, hombres que son hoy, hemos tratado en diferentes consejerías y han sido golpeadores, impulsivos, no porque lo quieran ser, sino porque había un trasfondo donde en su vida se les enseñó a que la mujer era para golpearla o tenerla como una esclava y no tenerla como Cristo tiene a la iglesia? Y ahora voy a hablar un poquito de eso. Entonces, tenemos que ir rompiendo estos patrones. No se puede ver la violencia de género como algo, o doméstica, como algo normal, natural, algo que me acostumbro a vivir, porque muchas mujeres se acostumbran a vivir esa área. Es decir, bueno, no lo pude cambiar, mi esposo no cambió, es un buen hombre, pero alguna que otra vez me golpea, pero yo entiendo que él me ama. No, para empezar, donde hay violencia doméstica no puede haber un amor verdadero. El apóstol Pablo en Corintio nos enseña y nos dice cómo es el amor. El amor todo lo soporta, pero no lo soporta, no está hablando de golpes, no está hablando de maltrato, no está hablando de violencia doméstica, está hablando que el amor todo lo soporta, que es capaz de resistir por amor, que es capaz de creer. Habla de cómo es el amor, que el amor no es egoísta, el amor es amable, etc. Da una lista de cómo es el amor y cómo Cristo amó a la iglesia. Entonces, como dije, en nuestra sociedad, en Centroamérica, mayormente en Latinoamérica, muchas veces se ve estos patrones, o se veía estos patrones más en Latinoamérica, donde el hombre es más machista, donde incluso en el ministerio, donde el machismo a veces toma ventaja, pero ya no es solamente en Latinoamérica, sino que esto ha comenzado a correr y hoy más que nunca hay muchas mujeres que están sufriendo de violencia doméstica en cualquier área, seas pastora, seas una persona que se congregue, sea una persona, una mujer. En todas las áreas se está viendo esta violencia doméstica. Y yo quiero tocar, como dije, 3 áreas fundamentales que tenemos que tener cuidado. Cuando Pablo, volviendo a Efesios capítulo 5, habla y da el ejemplo y dice: los maridos tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces no podemos ocultar. A veces las mujeres por temor, por miedo, que voy a estar hablando de eso, es como que tratan de ocultar algo que sucede por no dañar o por quedarse solas o por cosas que han creído que son mentiras. Entonces nosotros siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Quizás ahora mismo están mujeres mirándome que están pasando esa violencia o la han pasado y no saben cómo salir de eso. Quiero decirte, número 1, que no es normal. Eso tiene que denunciarse de alguna forma, porque Cristo, yo no me imagino al Señor golpeando a la iglesia, empujándola, insultándola. No, al contrario, Cristo le dio identidad a la iglesia que somos nosotros, y Cristo la puso en una posición de honra y en un
una posición de valor. Entonces Pablo toma ese ejemplo, y esto es lo que me llama tanto la atención. Pablo toma el ejemplo de Cristo. Hay hombres que a veces dicen, no, es que mi esposa no se sujeta, es que pensamos que sujeción es esclavitud y sujeción es respeto, y creo que el respeto es mutuo. Pero cuando habla aquí Pablo, cuando dice a la mujer que se sujete, también le dice así como al Señor. Pero una de las cosas que un día el Señor me dijo, que nadie se puede someter a un hombre violento, a un hombre maltratador, porque el hombre se tiene que parecer al Señor. Mi pregunta es, ¿cuántos hombres pueden reconocer y decir, yo me parezco al Señor, yo intento crecer en la medida y en la estatura que Cristo es, y poder crecer? Entonces a veces sacamos las escrituras fuera de contexto, como dicen por ahí, para encontrar el pretexto y comenzar a apoyar mis actitudes que no son correctas. Vamos a comenzar, si me da tiempo, en este primer bloque. Como dije, la violencia doméstica busca a alguien a quien esclavizar y controlar. Cuando un hombre mayormente no puede controlar en áreas que a él le gustaría, entonces comienza a emitir temor y amenazas para someter a la otra persona. Y a veces esto es muy camuflado, no va directamente a esa violencia, sino que va camuflado con palabras como, por ejemplo, hay hombres que usan la palabra, bueno, si me amas harías esto, si me amas harías lo otro, si me amas, y comienzan a camuflar lo que es la violencia y el control con el que si me amas. Yo creo que cuando alguien ama a alguien no tiene que sentirse forzado, sino que el amor va a nacer y el amor va a dar aquel fruto que se está esperando sin amenazas. Pero número uno, la persona abusadora es la que comienza a camuflar palabras como diciendo, si me amas harías esto por mí. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que va a desenlazar luego, eso puede traer complicaciones grandes. Pero vamos a seguir de este tema, la violencia doméstica, en el siguiente bloque. Los espero, no te muevas de aquí, te estoy esperando. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones, con el tema violencia doméstica, algo que tenemos que comenzar a atacar para que acabe en medio de nuestra vida y aún en la sociedad. Estaba hablando en el bloque anterior de qué significa violencia doméstica y cómo mayormente el hombre comienza con esas manipulaciones. Quedé en el bloque anterior diciendo que muchas veces va camuflado esa violencia doméstica, tratar de doblegar a la otra persona, tratar de hacerla víctima, tratar de hacerla culpable si no hace lo que se le está pidiendo. Entonces, cuando el amor verdadero está, como dije, uno va a comenzar a fluir sin que le pidan nada. Pero cuando ya hay restricciones, cuando ya se empiezan a exigir cosas que a la otra persona no quiere o no está de acuerdo en ello, entonces mayormente el hombre comienza a usar palabras como dije, si me amas harías esto, si me amas lo harías de otra forma, y va a intentar mayormente usar estas palabras para ver si puede lograr su objetivo. ¿Qué sucede si no logra su objetivo? Entonces vamos a comenzar número uno con la violencia física. Empieza la violencia física. La violencia física comienza con empujones, la violencia física comienza con formas hostiles de tratar a la persona, el pasarle una cosa, se la lanza, se la da con rabia, la empieza a empujar, comienza a usar palabras verbales que comienzan a dañar, incluso que comienza a amenazar a esa mujer, en este caso si le sucede a mujeres como también a hombres, pero mayormente a mujeres. Entonces ya si el hombre ve que no puede doblegar a su esposa, doblegar a su mujer,
mujer, entonces comienza a querer mostrar la violencia, demostrando sin decirlo verbalmente, pero demuestra que él es más fuerte y que si él quiere puede hacer algo que a ella le puede dañar mucho. Entonces la violencia física comienza con empujones. Te empuja, un día te pega una cachetada y lo peor de esto es que va a ir en aumento. Entonces, un día te golpeas fuerte y acá es donde nosotros tenemos que saber detectar, porque mayormente el hombre que es golpeador lo va a hacer siempre, a no ser que tenga un encuentro con Jesucristo y sea restaurado y vaya a consejería y haya una restauración absoluta. Pero el hombre que es golpeador lo va a hacer siempre. Yo hablaba y decía de que hay un trasfondo donde uno se crió, pero nuestro trasfondo no nos puede excusar a lo que somos hoy, porque sí podemos cambiar. Entonces, el hombre cuando ve que no puede doblegar a la mujer o controlarla, porque la violencia doméstica es ejercer un control hacia la otra persona, la controla en todas las áreas y cuando no la puede controlar, entonces comienza a mostrarle esa violencia. Ok, supongamos que tu marido te golpeó una vez. Por lo que sea, no está justificado, porque como dije, Cristo no golpea a su iglesia. Pero un error, lo que sea, ok. Entonces, cuando sucede eso, lo primero que uno tiene que hacer es ir y buscar consejería, pedir ayuda, porque se están mostrando áreas que están saliendo de la vida de una persona que puede ser un peligro más adelante. Pero mayormente las mujeres, cuando sucede por primera vez, nunca dicen nada. Entonces, ¿qué hace el hombre? Le pide perdón, dice no lo vuelvo a hacer, nunca más te vuelvo a tocar, llora, larga lágrimas, promete, la saca a comer, le regala algo como para tapar lo que él hizo. Pero luego al tiempo, si la mujer discute o no le gusta esto, no le gusta lo otro, entonces el hombre vuelve a ejercer. Ahí vemos un patrón que se repite. Cuando hay algo en nuestra vida que se repite por 2 veces, ya estamos viendo que hay un patrón y que ese patrón hay que trabajarlo. A veces no podemos hacerlo solos. ¿Cuántos matrimonios han pasado por violencia física, violencia doméstica y no han podido salir solos? Para eso están los pastores, los consejeros que nos van a ayudar o pueden ayudarte a salir de esa situación. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ese hombre, las veces que le agarre el gusto, por decirlo así, de pegar, lo va a hacer siempre de tiempo en tiempo. Entonces siempre va a llorar, siempre va a pedir perdón, siempre, pero siempre va a haber ese comportamiento y eso ya es algo grave porque la violencia lleva aún a quitar la vida a la persona. Nosotros vivimos aquí en España y en España esto se está dando mucho, la violencia doméstica y mayormente cuando hay un golpe, cuando hay otro, muchos casos, aún en las noticias, salen de que hombres han matado a su mujer o a su pareja. ¿Por qué? Porque todo comienza con un golpe, un empujón, luego a los golpes. El pedir perdón no basta, tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento es dejar de hacer lo que yo hacía y enfocarme para mejorar. Entonces, cuando no sucede esto, vamos a tener a un marido violento y vamos a tener hijos violentos, hijos lastimados, hijos que luego van a tener que ser restaurados o que van a seguir en el mismo camino que su padre. Entonces la violencia física no tiene excusa. No es que mi mujer hizo, no es que esa mujer tal. La violencia física no puede ser respaldada por nada. Un hombre que golpea a una mujer, yo digo muchas veces, no es hombre, porque Cristo no golpea a su iglesia. Quizás me están mirando esas mujeres, están pasando esa situación y te has callado por temor. Incluso hay muchas ministras que a mí me ha tocado ministrar en esta área, en momentos donde el Espíritu Santo me reveló literalmente que su marido las golpeaba. Entonces, al hablarlas, ellas hablaron y bueno, y buscando una restauración. Pero lo
lo que no se puede es estar viviendo bajo una violencia continua, porque la violencia tarde o temprano te llevará a que te asesine o que la víctima no soporte y se quite la vida. Esto no se libra ni pastores ni cristianos. En toda la sociedad mayormente se mueve esto. Y el caso es que muchas pastoras, cuando las toqué ministrar, me tocó ministrarlas, mayormente tienen ese temor. No, es que mi marido es pastor o es líder, o es que mi marido, es que lo voy a desnudar, es que no voy a hablar mal de él. No podemos caer esa mentira, no podemos. Cristo no es que Él nos va a someter a una vida de golpes tras golpe tras golpe, porque no denunciemos este caso o porque no quede mal alguien. No, eso es un problema grave que se va gestando en el seno de nuestro hogar y que eso va a marcar a nuestros hijos. Y Cristo trata a la iglesia con amor y con cariño, no con maltratos. Entonces esto tiene que ser denunciado. Ay, pastora, ¿cómo tengo que tratar esto? Número uno, tenemos las autoridades en nuestras naciones. Si hay constante golpe, hay que denunciar esto. Si eres cristiano, también puedes denunciarlo, obviamente, y hablar con tus autoridades, con tus pastores, y hablar este caso. Aunque tu marido te diga que no, aunque tu marido te diga que lo van a pasar, que no necesitan ayuda, esto es mentira. Porque eso va a ir creciendo y las mujeres tienen que pararse firmemente en esto y no vivir ese maltrato que ni Dios nos da esa vida y nosotros vivimos una vida que nos lleva a una infelicidad y a romper todos los sueños que hay de mujer y de familia en nosotras. Entonces, número uno, como dije, el maltrato físico, la violencia que nos lleva incluso a quitar la vida. La ira. Un día me dijo el Señor, la ira obviamente no es buena. Pablo dice que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Uno se puede enojar, sí, pero de la violencia es donde se alimentan los demonios. Entonces, cuando hay violencia, entonces comienza una atmósfera diabólica que ahí el hombre golpea, incluso puede quitar la vida de esa mujer o de los niños, porque no solamente la violencia va exclusivamente a la mujer, sino que por rabia, por bronca de que la mujer no pueda acceder a lo que él quiere, entonces lo que hoy se está viendo es la violencia hacia los hijos. Golpean a los hijos porque no consigue que la mujer haga lo que ellos quisieran, un deseo egoísta o un deseo controlador. Entonces, donde comienzan los celos, porque tenemos que saber que cuando hay violencia doméstica es también los celos y el control, que voy a estar hablando en unos minutos, pero también afecta a nuestros hijos. Hoy lamentablemente aquí en Europa se está viviendo mucho eso, donde los padres matan incluso a los hijos por violencia, por rabia de la madre. Entonces golpean a sus hijos hasta que lamentablemente muchos les quitan la vida. Esto es un caso o es una situación que tenemos que prestar atención y tenemos que poner un stop. Mujeres que han vivido violencia o la estás viviendo, tienes que hacer un stop. No es lo que Dios quiere para tu vida. No quiere el Señor que tengas el ojo morado o estés golpeada y viviendo un martirio en tu vida porque tu marido es un líder o porque tu marido es pastor o porque tu marido lo amas y bueno, tú lo puedes amar, pero Él no te ama. Una persona que golpea y maltrata no ama. Pablo dice, el que ama a su mujer, que la cuide como a su propio cuerpo, porque nadie se va a agarrar a palos el cuerpo porque se ama a sí mismo. Así el apóstol Pablo dice, así cuiden a la mujer. Entonces, estos conceptos tenemos que tenerlos bien claros en nuestra vida y saber cómo batallar y romper el silencio para traer un hogar sano y un hogar
hogar edificante y no un hogar de horror que marque nuestra vida y nuestra generación. Vamos a seguir hablando de este tema, la violencia doméstica, en el siguiente programa porque hay mucho que decir, pero espero en el nombre de Jesús que hayas comprendido y que hoy se rompa tu silencio y busquen ayuda, porque cuando hay violencia se necesita la ayuda y la intervención del Señor. Dios te bendiga grandemente y te espero en tu programa Libertadoras de Generaciones.